Mis queridos hermanos, supongamos que si usted un buen día se levanta con el pensamiento de que debe llevarle comida a estos pobres muchachos que están reunidos en sus pandillas, porque a veces no tienen tiempo para comer, ni que tampoco duermen bien, porque se pasan toda la noche robándole a los demás y asesinando por dinero. O si usted se mueve a misericordia y quiere llevarle medicinas a los narcotraficantes en el Darién, porque muchas veces se enferman y no hay nadie que los atienda allá en la selva. Si vienen esos pensamientos a su mente, ¿qué haría? ¿No se preguntaría primeramente si ese pensamiento de misericordia es de Dios? Quizás la primera pregunta que se haría es si eso viene de Dios. O quizás asumiría que es una buena obra y lo haría. Porque lo cierto es que la palabra dice que ames a tus enemigos. Empezaría una verdadera batalla de pensamientos en su mente. ¿Qué hacer? ¿Le llevo comida a los pobres maleantes de pandillas, pobrecitos, o no lo hago? ¿Qué es la misericordia? ¿Qué hacer? ¿Por qué no llevarle comida a esos pobres narcotraficantes y guerrilleros que están en la selva? ¿Será eso siempre bueno? ¿Será eso misericordia? ¿Dependen nuestras acciones de un buen pensamiento? Quisiera hablarles sobre el correcto entendimiento y la adecuada administración de la misericordia de Dios. Acompáñeme a la Escritura, 2 de Samuel, capítulo 10, los 4 primeros versículos. Dice así: después de esto aconteció que murió el rey de Amón, y reinó en lugar su hijo Hanún. Y el versículo 2 donde dice: y dijo David, yo haré misericordia con Hanún, hijo de Naas, como su padre la hizo conmigo. Y envió David sus siervos para consolarlo por su padre. Mas llegados los siervos de David a la tierra de Amón, los príncipes de los hijos de Amón dijeron a Hanún, su señor: ¿te parece que por honrar a David, a tu padre, te ha enviado consoladores? ¿No ha enviado David a sus siervos a ti para reconocer e inspeccionar la ciudad para destruirla? Entonces Hanún tomó los siervos de David, les rapó la mitad de la barba y les cortó los vestidos por la mitad hasta las nalgas y los despidió. No hay duda de que la intención de misericordia de David era buena, pero hay algo más. El versículo 2, leemos la palabra en el versículo 2, la misericordia utilizada por David. Yo haré misericordia con Hanún, hijo de Naas. ¿Qué es misericordia? En el Antiguo Testamento la palabra Hesed se traduce misericordia. En el Nuevo Testamento las palabras eleos y oikidmos también se traducen como misericordia. Y es interesante ver que la palabra misericordia guarda íntima relación con justicia. Podemos orar para pedir misericordia de Dios hacia nosotros. Hebreos 4:16 nos enseña a pedir misericordia. Acerquémonos, pues, confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia. Podemos orar para pedir misericordia de Dios para otros. En Gálatas 6:16, Pablo pide misericordia para los creyentes. Y también es interesante ver que, a excepción de lo que nos dice Gálatas 6:16, la gracia va primero que la misericordia.
Y la misericordia va primero que la paz. La gracia va primero porque los perdonados por la gracia de Dios reciben bendición de Dios. Y eso no quita que los inconversos no pueden recibir la misericordia de Dios. La misericordia va primero que la paz, porque la misericordia es el acto de Dios, mientras que la paz es la experiencia que resulta en el corazón, cuando Dios aplica su misericordia. Volvamos a la lectura. Segundo de Samuel 10, Naas, el rey de los amonitas, había muerto, y su hijo Hanún lo había sucedido. David, tratando de ser más misericordioso que Dios, trató de ser delicado con Naas y le envió una embajada de sus siervos para consolarlo. Aparentemente Naas, el rey de los amonitas, le había hecho algún favor a David. Si recordamos Primera de Samuel capítulo 11, este rey Naas es el mismo a quien Saúl había derrotado al principio de su reinado. Quizás Naas había ayudado a David cuando era fugitivo de Saúl, no lo sabemos. Y ahora David quería compensar esa lealtad del rey Naas. Un buen propósito de David, pero venía de Dios. A juzgar por todo lo que pasó después, es evidente que David no consultó la dirección de Dios en esto. A veces las cosas nos parecen buenas y no consultamos a Dios porque a nuestro criterio deben ser buenas. ¿Qué tenía de malo presentar los respetos a alguien? Las condolencias a alguien porque se le murió su padre. ¿Qué tenía de malo ser misericordioso con alguien que había sido fiel con uno? La Biblia dice en Proverbios 14:12 que hay camino que al hombre le parece derecho, pero su fin es camino de muerte. Debemos tener cuidado. Cuidado de hacer las cosas que pensamos que están bien sin consultar a Dios. Por eso estamos tratando el tema, es el correcto entendimiento y la adecuada administración de la misericordia de Dios. Como cristianos, como hijos de Dios, no debemos hacer nada sin consultarle a Él, por más bien que nos parezca. En el Sermón del Monte, el Señor dejó claramente establecido que los misericordiosos alcanzarán misericordia. En Lucas capítulo 10, versículo 33, se cuenta que el samaritano fue movido a misericordia y ayudó a su prójimo. El Señor enseñó: amad a vuestros enemigos. Y en Romanos 12:20 dice: si tu enemigo tuviere hambre, dale de comer. Si tuviere sed, dale de beber. Pues haciendo esto, ascuas amontonarás sobre su cabeza. Con este hebraísmo quiso decir: haciendo esto, lograrás que se avergüence de su maldad, sorprendiéndole con el bien. ¿Qué es la misericordia? La misericordia es el atributo por el cual Dios tiene la actitud y la disposición de demostrar su amor y su bondad con las personas. La misericordia se diferencia de la gracia de Dios, en que la gracia trata al hombre en su estado pecaminoso. La gracia considera el perdón al hombre a pesar de que es culpable de pecado. Gracia es el amor de Dios expresado en su provisión redentora en Cristo. La gracia de Dios actúa a favor del hombre para su salvación. En cambio, la misericordia surge del carácter compasivo de Dios y tiene que ver con su providencia. Dios nos enseña y nos comparte de su misericordia y también nos enseña a ser sabios al manejarla. Y este es el caso de David. Notemos que la intención de David era moralmente buena, pero espiritualmente imprudente. David envía a sus siervos a la tierra de los amonitas y sabemos
¿Quiénes eran los amonitas? Eran un pueblo históricamente enemigo de Israel. El hecho de que uno de ellos haya sido condescendiente con David no significaba que todo el pueblo era buena gente. La situación era que un nuevo rey había ascendido al trono. Pero este rey era totalmente inmaduro y sin experiencia alguna. Algo similar ocurrió cuando Jeroboam se dejó manipular por el consejo de los jóvenes que se habían criado con él. Y eso trajo la división del pueblo. Estamos hablando de Primero de Reyes, capítulo 12. Cuando los siervos de David llegan a Amón, el diablo desata un ambiente de intrigas. Y en este ambiente de intrigas, el inmaduro Hanún se deja influir por sus corruptos príncipes. Nos parece discernir al mismo Satanás cuando convenció a Eva con preguntas malintencionadas y venenosas. Hanún le hizo caso a sus príncipes y Hanún ofendió con el más grande insulto que en aquella época se le podía hacer a un hombre de guerra. Hanún mandó cortarles la mitad de la barba a cada uno de esos soldados y los vestidos los mandó a cortar por la mitad de manera que se vieran las nalgas y los despidió. Segundo de Samuel 10:4. Esto significó una tremenda humillación, no solo para estos hombres, no solo para el rey David, sino para todo el pueblo de Israel. Solo imaginémonos a todos estos hombres caminando por los pueblos en esta condición. Hermano, hasta en el día de hoy, en nuestra cultura occidental, esto hubiese sido algo muy vergonzoso. Y tal fue la vergüenza que David tuvo que ordenarles a sus soldados que se quedaran en Jericó hasta que les crecieran las barbas. Hay un dicho pueblerino que dice que todo ladrón juzga por su condición. Así sucedió con los amonitas. Dice el versículo 6 que tan pronto los amonitas vieron que se habían hecho odiosos a David por esto que hicieron, empezaron a prepararse para la guerra. Notemos que la reacción no vino de David, sino de los malos corruptos de corazón. Observemos, hermanos, todo lo que trajo una buena intención, pero inconsulta a Dios. A veces se nos hace tan obvio la compra de un automóvil nuevo, la compra de una casa nueva, y otras decisiones nos parecen tan obvias porque son necesarias. Pero, ¿cuándo las consultamos a Dios? El Señor nos ha llamado a misericordia, y la misericordia es sobre el juicio, entendiendo juicio aquí como castigo. Para el Señor primero es la misericordia y luego el sacrificio. Aplicar la misericordia requiere de discernimiento y de sabiduría. Si nos equivocamos, podemos estar impidiendo que Dios tenga y que Dios haga su justicia. Que el amor de Dios en cada uno de nosotros no se vea empañado por la falta de sabiduría. Debemos tener cuidado con los Hanún, los Senaquerib y los Alejandros, hacerles el bien, pero cuidando al pueblo. Pidámosle al Señor el correcto equilibrio, no confiar en nuestros buenos pensamientos y nuestros buenos impulsos del corazón, sin consultar a Dios, sin consultar a su palabra. Que apliquemos la misericordia de Dios, no nuestra misericordia. Bendiciones, mis hermanos.